Seguimos con el módulo 2, la mediación pedagógica del formador virtual. En esta parte del módulo vamos a recordar lo que habíamos ya analizado en el módulo 1 a partir de esta rueda y donde en una de las etapas del el diseño de un aula, de un entorno de educación a distancia, teníamos que considerar, en una era el diseño del aula, que estuvimos trabajando en la parte 1 de este módulo, en qué tener en cuenta al diseñar un aula virtual en un escenario de hibridación o educación a distancia. Y ahora, en esta parte 2, vamos a tratar de ir viendo, de ver qué es lo que necesitamos tener en cuenta, considerar para diseñar un material didáctico que permite el trabajo autónomo. En ese sentido, vamos a tener que, no hay unas cuestiones fijas ni pautas definidas a considerar para poderlo hacer, sino que todo depende de la asignatura, depende de las condiciones del grupo, de la carrera que se está realizando, del grupo de ese estudiante, del propio entorno donde se lleva a cabo, y de esa manera se elige un determinado modelo para hacer un material didáctico y se recrea toda una cultura para poder eh, construir conocimiento a partir de su uso. Todo esto forma parte también de lo que venimos trabajando tanto en el taller 1 como en este taller 2. Forma parte de todas las competencias que debe conocer y debe saber hacer el formador virtual. Bueno, el módulo 2 en esta parte 2 se llama el proceso de producción de materiales didácticos. El diseño y la producción de materiales propios que potencien no solo la función de proporcionar información, o sea, de transmitir, tienen que posibilitar guiar los aprendizajes, ejercitar habilidades y motivar, despertar y mantener el interés. Es uno de los aspectos centrales de los procesos educativos mediados por tecnologías, en tanto debe ser portadores de una intencionalidad de mediar un determinado proceso formativo. Bueno, ¿cómo se puede lograr? Bueno, vamos a ir viendo qué secuencia didáctica tenemos que ir recreando, tenemos que ir armando para poder, enriquecida por las TIC y las TAC, vamos a poder favorecer esta cuestión de formación y evaluación de estudiantes activos, o sea, llegar a que estos materiales didácticos posibiliten que el estudiante tome un rol activo en la construcción de los conocimientos. Los medios, material y recursos didácticos en la educación a distancia. Bueno, acá les incluyo un cuadro, un esquema que habla de que en la educación a distancia se usan tanto materiales didácticos como recursos didácticos. Los materiales didácticos están elaborados con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En esto es que nos vamos a centrar nosotros en esta parte del módulo. Después están los recursos didácticos que ya están creados, ¿sí? Son materiales utilizados con la finalidad didáctica para desarrollar actividades formativas. Que yo siempre digo que muchas veces el recurso se hace didáctico cuando realmente a lo mejor no fue construido, elaborado para tal fin,
pero a partir del uso en una determinada secuencia didáctica con un determinado propósito y para el logro de un determinado aprendizaje, se transforma en un recurso didáctico. Por ejemplo, una fotografía de un paisaje. ¿Está? En la educación a distancia ha ido evolucionando a lo largo de el momento en que surgió la educación a distancia. En una primera generación el medio predominante era el correo postal. En una segunda generación aparece la cuestión de multimedia, que eran el correo postal y el teléfono y los medios de comunicación. Y en la tercera generación, la denominada telemática, el medio predominante es las TIC. Y ahora yo podría decir que hay una cuarta generación en donde estamos, como más adelante voy a explicar en este módulo, están las TIC, las TAC y las TEP. O sea que estamos trabajando no solamente con las tecnologías de información y comunicación, sino estamos trabajando con las tecnologías de aprendizaje, de colaboración, de empoderamiento. Y bueno, acá esta educación a distancia se caracteriza, bueno, por una comunicación mediada por tecnología entre profesor, institución y alumno, separados en el tiempo y o en el espacio, con todas las características que tiene, ya hemos definido, educación a distancia. Hemos elegido el aporte de Lorenzo García Aretio, que un concepto que es el de diálogo didáctico mediado. Hemos compartido acá un video donde este profesor lo desarrolla, pero de una manera clara, precisa, y define este diálogo didáctico mediado en educación a distancia. En una primera parte es posible, va definiendo cómo ha sido el proceso de producción de materiales didácticos a partir de cuáles fueron las teorías que cómo fue evolucionando esa producción de materiales didácticos a medida que fue evolucionando las teorías sobre las cuales se iba construyendo la educación a distancia. También en este video plantea todos los diálogos que se pueden manifestar en una educación a distancia. Aquel diálogo simulado con la persona consigo mismo y con los materiales, un diálogo real con otro participante, con otro estudiante, sincrónico, asincrónico, unidireccional, multidireccional, vertical, horizontal, estructurado y flexible. También hace todo de cada uno de todos estos diálogos, trabaja con una presentación de 4 cuadrantes, en donde en cada uno de los ejes que dividen esos 4 cuadrantes pone en el eje horizontal la docencia y el aprendizaje, vinculado e interrelacionado con los materiales y contenidos y los canales de comunicación. Y a medida que va transcurriendo el video, va agregando, va mostrando cómo fue evolucionando desde 1960 hasta la actualidad, cómo fue evolucionando todo el diálogo que hay entre estos 4 elementos que son los docentes, los estudiantes con el aprendizaje, los materiales didácticos y los canales de comunicación. Excelente, excelente.
Volviendo un poquito ahora a la cuestión de la selección docente por la cual se los ha convocado, nadie va a presionarlos que se presenten, pero sí que tengan las herramientas necesarias para que cuando haya estas convocatorias puedan ustedes poder presentarse y si están interesados en ser docente de de estas carreras. Dentro del consorcio, el perfil docente que se persigue se trata de un experto con conocimientos y competencias comprobables en el campo disciplinar al que se presenta. Este especialista es el responsable de desarrollar materiales virtuales para la enseñanza de la materia que se postula. Eso es lo que ahora es la síntesis del perfil docente que se pretende. ¿Cuáles son las tareas fundamentales, además de todas las que están acá listadas? Fundamentalmente tendrá a cargo la planificación, conducción, coordinación y evaluación del programa en línea de la enseñanza de la asignatura en función de los objetivos curriculares fijados en el plan de estudio. Y otra de las tareas es elaborar, editar y seleccionar material, texto, imágenes, video, para transformarlo en el contenido de la materia. Acá, fíjense que no se está hablando de que ustedes van a ser el que se postule para perfil docente, porque esa fue una de las preocupaciones de varios de ustedes de ser los que ocupen el rol de diseñador instruccional, que es el que diseñe y organice el aula virtual. Eso va a haber encargados, ¿sí? Realizarlo a partir de lo que el docente vaya planteando. Estos son los criterios de selección. Les comentamos que tanto Silvia como yo formamos parte de este comité de evaluación. Yo formo parte del comité de la licenciatura en tecnología educativa y Silvia de tecnología, de la tecnicatura en seguridad y higiene del trabajo, si mal no recuerdo. Sigamos con la elaboración de los materiales. Una vez que tomamos la decisión de usar materiales didácticos en nuestro curso de educación a distancia, se abre un abanico de posibilidades. A ver qué tipo de material didáctico vamos a utilizar. Si vamos a utilizar materiales que no están diseñados para la educación a distancia, pero que ustedes consideran que pueden serlo, materiales diseñados para educación a distancia por otras instituciones o por otros autores o elaborar expresamente materiales didácticos para el curso en cuestión. Nosotros en este momento, para el proceso de selección de formador virtual en los consorcios, vamos a ocuparnos de darle pautas y criterios para esta tercer posibilidad de elaborar los materiales didácticos propios. ¿Qué tener en cuenta? Entonces, un material didáctico en la educación a distancia es un recurso esencial en este programa. A través del mismo se desenvuelve la relación docente, carrera, alumno. Es decir, esta modalidad de estudio apoya el proceso educativo en textos, guías didácticas, video, multimedia y todas las TAC que hoy en día tienen un papel relevante. Fíjense que acá aparecen las TAC que definimos como TAC a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y hacen referencia a todos aquellos recursos digitales orientados a la enseñanza que fomentan el aprendizaje
tanto para el docente que estudiará y seleccionará aquellas herramientas digitales más adecuadas, como para el alumno que recibirá todos los beneficios de esas herramientas. Bueno, acá les comparto otra frase que señala Aretio, citado por Rebollo en 2007, que estos medios se constituyen en los apoyos de carácter técnico que facilitan de forma directa la comunicación y la transmisión del saber, encaminado a la consecución de los objetivos de aprendizaje. Bueno, fíjense que siempre estamos trabajando en torno a lo que es la mediación pedagógica, ¿sí? A esta interrelación que existe entre los materiales que se construyen, en analizar el cómo se van a llevar a cabo esta propuesta, ¿sí? A través de qué actividades, a través de qué recursos y teniendo en cuenta los tiempos, ¿sí? Es todo un proceso que involucra todos estos elementos. Acá les dejo un link para reforzar un poquito la diferencia que hay entre las TIC, las TAC y las TEP, ¿sí? Las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Las TAC, tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Nosotros acá ya en educación a distancia ya tenemos que estar hablando de estas y, ¿por qué no?, de las TEP, tecnología del empoderamiento y la participación, que son aquellos que permiten facilitan la sinergia y la cohesión social y la participación, ¿sí? Las redes sociales, YouTube, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los elementos pedagógicos esenciales para considerar a la hora de elaborar y evaluar un material didáctico? Acá yo lo he ido resumiendo en 8 elementos pedagógicos esenciales. Se los voy a ir nombrando nada más para que no sea tan pesado el video, pero ustedes podrán después irlo leyendo en profundidad y podrán analizar y reflexionar en qué consiste cada uno de estos elementos. Uno es que tenemos que tomar decisiones curriculares, didácticas y tecnológicas en cuestión a qué temas y contenidos son los relevantes que tenemos que trabajar en ese módulo o en ese material didáctico. Tenemos que también armar esa estructura de ese material. Por eso se les planteó como actividad número 1 hacer un esquema, un organizador, ¿sí? Que les permitiera saber esa estructura. Luego, y también se le pidió cuáles eran las conexiones, las interrelaciones entre los contenidos, entre las partes de ese material. La organización de los contenidos, ir viendo que siempre tenemos que irlo en forma secuencial y gradual y tratar de irlo trabajando de manera tal de que permita la construcción paulatina y gradual por parte del estudiante. Otro de los elementos, ver que incorporar, como se dijo en el módulo 1 de este taller, incorporar aquellas herramientas que me permitan la construcción del conocimiento, qué actividades proponer, a partir de qué recursos, ¿sí? También tenemos que ver cómo se articulan cada uno de todos los contenidos que se trabaja, las actividades y los recursos que se proponen, también cómo tienen que ver con la experiencia y los saberes previos del estudiante o de la unidad anterior, proponiendo actividades que permitan
armar cierta estructuración de lo que ya se fue realizando, de lo que ya se fue aprendiendo. Desconstrucción, o sea, el desaprendizaje como un método de reflexionar sobre lo que ya se ha ido realizando, de manera tal de proponer un alto, una pausa, como se analizó anteriormente, una pausa que permita reflexionar y trabajar sobre algunas cuestiones que de dificultades o de cierta cuestión de evolución de correcciones que a lo mejor se han hecho, ¿sí? Como para volver a armar otra vez ese conocimiento. Participación activa de los destinatarios, o sea que también tenemos que ir analizando esa cuestión de incorporar actividades, actividades de manera tal de que es posible equivocarse, corregir, hacer de nuevo, mejorar, repetir el ciclo hasta lograr los resultados de aprendizaje que se pretenden. Incorporar, por ejemplo, estrategias de búsqueda, de indagación, de exploración, ¿sí? Todas son todas metodologías activas, operativas, que van a llevar a que la participación activa, generar un rol activo de ese estudiante. Una vez que hemos realizado todo esto, también tenemos que ir, no sé si no al final, sino mientras lo vayamos haciendo, ir viendo ir evaluando ese material didáctico, ¿sí? A ver si cumple con las necesidades de comunicación, de las necesidades eh, de habilitar la posibilidad de este trabajo autónomo del estudiante. Entonces, hay pautas que se deben considerar para evaluar la pertinencia y la eficiencia de un material didáctico. Entonces uno puede hacerse preguntas. Si el material didáctico que estoy preparando posee una estructura para organizar los contenidos en forma jerarquizada, destaque títulos, ideas clave, término importante, lo puede destacar a partir de incorporar recuadros, a partir de incorporar color, a partir de incorporar imágenes. Si posee objetivos claros y concretos, el enganchamiento ese que habíamos hablado, esa anticipación que tenemos que ir haciendo para que el alumno, el estudiante tenga bien claro y preciso cuál va a ser el resultado de aprendizaje que nosotros vamos a querer observar y posteriormente evaluar. Si ese material didáctico posee una planificación de las actividades en relación con el desarrollo de los contenidos, si incluye contenidos actualizados, equilibrados, interesantes, simples y amplios, que utilizan un lenguaje claro y progresivo. Si este material didáctico posee un estilo tendiente más a la claridad y sencillez que al rigor científico, ¿sí? Tenemos que buscar esa cuestión de la didáctica, de cómo escribir, cómo presentar ese rigor científico que queremos, pero presentarlo de tal manera que eso muchas veces se puede lograr con la cuestión de una estructura y unos contenidos que estén resaltados o planteados de una manera secuencial que puedan lograr
este rigor científico que deseamos. Otras pautas a tener en cuenta es la adecuación del conocimiento que nosotros queremos transmitir en ese material didáctico al del estudiante, teniendo en cuenta si vamos a tener en cuenta los conocimientos previos o dificultades. Muchas veces se puede plantear como en conocimiento el docente tener en cuenta ciertas dificultades que ya sabe el docente y que puede a lo mejor plantear alguna actividad como para que el estudiante analice, reflexiones sobre si él tiene esta dificultad en un determinado contenido que quiero trabajar, preparando a lo mejor alguna actividad o brindando algún recurso extra para poder atender a esa dificultad. Se incluye ilustraciones que suministran información, aclaran contenidos, si propicia la utilización de otros materiales complementarios, si presenta link a otros lugares, acuérdense la cuestión de la hipertextualidad, y si la presencia de áreas transversales. Muchas veces toda esta cuestión nosotros tenemos que trabajar ahora no solamente en este nuevo modelo educativo, trabajar no solamente los saberes conocer y el saber hacer, sino el saber ser. Entonces también si en esta propuesta se incluyen algunas actividades, actividades de trabajar en equipo, de trabajar en colaboración en la construcción de algún material o en la construcción de alguna reflexión. Y bueno, y acá por último les dejo una rúbrica que también para evaluar un material didáctico tiene algunos aspectos. Ahí están organizados en 3 grupos a través de preguntas en cuanto a la presentación, a la organización de los contenidos y a la actividad y metodología que se propone. ¿Sí? Pero ustedes pueden crear su propia rúbrica a partir de sus propias preguntas que consideren relevante para hacerle al material didáctico para poderlo ponderar. Bueno, ahora vamos a ver la actividad número 2. Esta actividad número 2 es la final de este módulo y pretende que a partir de lo que ustedes hicieron en la actividad número 1, traten de realizar un primer boceto o borrador de un material didáctico ajustado a esa actividad número 1 para un escenario de educación a distancia o bimodal y que le agreguen, aparte de ese material didáctico, preparen un segundo material muy breve de una sola carilla en donde ustedes fundamenten el por qué diseñaron de esa manera ese material. ¿Sí? Este material no tiene que ser un material ya acabado. Esto se pretende que nosotros en cualquier momento se van a abrir la selección de docente para determinadas carreras. A medida que vayan en el 2023, no sé ahora 2022, pero sí 2023 va a estar la presentación de estas propuestas. Entonces, este es una muy buena oportunidad como para poder hacer un anticipo de eso, un primer borrador, un primer boceto. No, nada más, espero que darles gracias porque este es el último video, darles gracias, el último video de taller 1 y taller 2 y darles gracias Silvia y yo les agradecemos el haber participado y bueno, esperamos que haberles sido útil en todo este proceso que hemos transitado juntos.